¿Cree usted que la oposición por sí sola, por diferentes sectores, pueden lograr terminar con esta dictadura? No. Estoy seguro que la oposición separada no puede terminar con la dictadura, pero estoy seguro también que la dictadura tiene todo preparado para hacer un nuevo fraude. Ahora, eliminando los problemas que tuvo, especialmente cuando la alianza de oposición, que pese a que puso a votar 700.000 personas, 400.000 de ellas muertas y 300.000 que viven en Estados Unidos, emitió las identidades, estas personas votaron y pese a eso perdió por un 5%. Entonces ese margen que en aquel momento tuvimos unidos, ahora él ya lo tiene resuelto con la nueva identidad que no la va a emitir y con un padrón que no se va a poder limpiar. Muy bien. ¿Ha hablado usted con Luis Zelaya, con Manuel Zelaya Rosales sobre el tema de la unidad y cuándo fue la última vez que hablaron? Con Mel Zelaya es bastante difícil hablar. Con Mel yo he tenido, después de las elecciones en las que participamos en Alianza, solamente lo he visto 2 veces. O mejor dicho, a partir de abril del 2018, ya han pasado 2 años, en estos 2 años solamente lo he visto una vez, que fue el 19 de octubre del 2019, del año pasado, cuando nos reunimos Manuel Zelaya, Luis Zelaya y yo para hacer una coalición que prácticamente no tuvo reuniones y que solo sirvió prácticamente a favor de Juan Orlando Hernández porque se enfrió prácticamente todo el movimiento que estaba en contra. Pero sí he tenido reuniones frecuentes con Luis Zelaya y con las otras personas que pertenecen al Partido Libre. Me he reunido mucho con, por ejemplo, Nelson Ávila, que es un líder dentro de ese partido. Los vínculos del narcotráfico que la Fiscalía de Nueva York vincula a Juan Orlando, ¿ha hablado usted con gente de los Estados Unidos sobre ese tema y qué le han dicho? Muchas veces ellos lo saben y eso está en poder de la justicia. Es que el Departamento de Estado es el poder ejecutivo y ellos no se meten en las decisiones que está tomando el Poder Judicial, que ya tenía encarcelado a Juan Antonio Hernández y que ya había sido mencionado como co-conspirador CC4 Juan Orlando Hernández. Ellos saben que Honduras lo gobierna un narcotraficante, pero, como me dijo alguno de ellos, no es problema nuestro que ustedes elijan narcotraficantes para que los gobiernen. Entonces nosotros le decimos, es que no fuimos nosotros quienes elegimos a Juan Orlando Hernández, ha sido él quien se ha impuesto mediante el dinero de la cocaína para comprar a los que deberían tomar la decisión. No, y además fueron ellos que lo pusieron ahí. Yo siento, y te lo digo sin afán de perjudicar a Mel, porque yo a Mel le tengo un gran aprecio desde hace... Por favor, diga. Hace 50 años, prácticamente, 45 años conozco a Mel, tengo una muy buena, no ahora, pero a través del tiempo he tenido una muy buena relación con él, con sus hijos, con Xiomara. Por eso para nosotros fue muy sencillo hacer la alianza. Pero claramente, aunque Estados Unidos nunca lo dijo, pero los funcionarios alrededor te lo transmiten con diferentes palabras. ¿Qué le dijeron, Beto? Que mientras haya alguien en Honduras gobernando que esté cerca de Venezuela, no van a permitir que alguien de izquierda en Honduras gobierne. Y en el caso mío, sí, pese a que ellos saben que yo no soy una persona de izquierda, ellos sienten, y yo se lo decía a Mel cuando andábamos en campaña en los diferentes lugares del país, yo le decía, si vos venís acá conmigo y te pones a hablar del imperio y hablas bien de Venezuela y todo eso, los que deciden en Honduras, los que decidieron tradicionalmente en Honduras, no permitirán que yo llegue al poder. Y tal cual, eso sucedió. ¿Cree usted que ese es un obstáculo para la unidad? Yo creo que, francamente, por ejemplo, yo siempre hablo francamente, yo sé, pero me caracterizo por eso. ¿Cree que eso es un obstáculo para que se puedan unir? No, claro que nos podemos unir, no es un obstáculo para unirnos, pero Mel Zelaya y el Partido Libertad y Refundación tienen que entender cuál es la dimensión que tiene Honduras y cuál es la dimensión que tiene Venezuela. Venezuela es un país petrolero,
es un país que geopolíticamente y económicamente le conviene a los Estados Unidos. Y en este momento no lo tiene. Aquí no se trata de engañar a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un dominio tal que si Estados Unidos quisiera, podría ordenarle a las Fuerzas Armadas de Honduras dar un golpe de Estado. Pero hay un factor que se llama el factor dinero. Y el factor dinero en Honduras es tan grande que muchos norteamericanos han sucumbido, no han aguantado los golpes que significan $500,000 de dólares, $1 millón de dólares, $2 millones de dólares. Y eso los americanos también lo saben. ¿Cree usted posible o efectiva una alianza sin el Partido Libre? No, yo creo que la gente del Partido Libre y Mel y todos tienen que estar unidos en la alianza, por supuesto, y yo permanentemente los invito a que se unan. Pero ya Mel tiene la suficiente maduración para saber cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que una alianza gobierne. Entonces yo llamé a Luis, él llamó a Luis, nos reunimos y a las 6 horas estábamos reunidos. O sea, la oposición se puede reunir, no hay ningún problema. El asunto es la forma, cómo encarar, tomar un gobierno de transición que en este momento, con la colaboración del pueblo y de las Fuerzas Armadas y de los empresarios y de los organismos gremiales, es algo fundamental para poder salvar al país. Bueno, yo en las reuniones que tengo con la gente que no es Mel Zelaya, el único que no ha estado es Mel, pero a Mel se le convocó muchas veces en la plataforma, lo convocó el padre Melo, porque yo me reuní en Acción Ciudadana contra la Dictadura, en la Plataforma Social Ciudadana, en un montón de organizaciones, y en todas ellas, cuando se convocó a Mel Zelaya no quiso participar. O sea que lo nuestro no es de ahora. Ahora tú me dices, es urgente que se sume el Partido Libertad y Refundación. Claro, es urgente, sí que se sume. Pero quien prácticamente se ha opuesto a las reuniones ha sido Mel. Hay que tomar en cuenta también que dentro del Partido Liberal hay una división entre Luis Zelaya al igual que el Partido Nacional. Bueno, hay una facción que está en contra. Sí, hay. Y hoy son aliados, podrían ser aliados. Correcto, hemos recibido por ahí algunas insinuaciones de parte de los de oposición del Partido Nacional para sumarse a nosotros. Y yo creo que esto, más que de líderes, es de personas. Cuando dice sumarse a nosotros, ¿es a qué? A la oposición. Ah, ok, perfecto. Es que la oposición, eso es lo que te quiero aclarar. Sí. O sea, la oposición no somos Narrala, Luis Zelaya, Carlos Flores, Mel Zelaya. No. La oposición son las personas que están debajo de estos líderes que te acabo de mencionar. En el caso de, por ejemplo, Pepe Lobo, que ha demostrado que está fuera de ellos. Pero la gente de él, independientemente de que sea Pepe o su hijo quienes encabecen, la gente de ellos se quiere sumar a la gente de Narrala, a la gente de Mel, a la gente de Luis Zelaya. Sí, es válido. Eso es lo que yo te digo, quienes se tienen... Es un asunto de políticos. Es un asunto de políticos porque en estos sectores hay también quienes dicen, pero yo no soy político, los políticos no funcionan, no sirven. Entonces esto es un asunto de política. Eso que acabas de decir, hay que tener mucho cuidado, Mauricio, porque esa es una de las estrategias de Juan Orlando Hernández y su equipo de asesores. El equipo de asesores de Juan Orlando Hernández pretende desprestigiar a toda la clase política, como que toda la clase política es ladrona y narcotraficante. Y aquí resulta que, bueno, hay algunas facciones, hay personas que están debajo de ciertos líderes que lamentan que sus líderes estén metidos en narcotráfico o que hayan estafado al Estado. Pero la gente que está debajo, esa gente tiene que estar unida con mi gente, con la gente de Luis, con la gente de Pepe, con la gente de Mel. Es la gente que es absolutamente mayoría. ¿Usted cree que Salvador Narrala también estaría dispuesto a deponer sus aspiraciones en beneficio de una candidatura única escogida por la unidad de oposición? Contundentemente, ¿usted está dispuesto a deponer? Totalmente. Y lo digo aquí, yo, Salvador Narrala, y si querés lo podés grabar, estoy dispuesto a deponer mi posible candidatura a favor de la persona que demuestre que tiene más posibilidades de ganar para poder salvar al pueblo hondureño de esta catástrofe en la cual se encuentra. Pero para eso hay que reunirse
y despojarse de los egos y por supuesto ver cómo está la situación para poder ganar, porque de repente te pueden decir, bueno, despojate de tus intenciones y ayúdanos, pero si el candidato o candidata no tiene ninguna posibilidad de ganar, habría que analizar cuáles son las motivaciones que pueden hacer que el gran señor que decide las cosas aquí, que es Estados Unidos, tiene sobre el futuro de Honduras. Porque actualmente, con la situación que tiene Honduras, con una persona a la cual le ordena, Estados Unidos le ordena a Juan Orlando Hernández que haga esto, que haga el otro, y si no lo hace, se lo lleva. Estas postergaciones del sistema judicial para el juicio del hermano que lo involucra a él son influencias que cuestan mucho dinero al pueblo hondureño y que han permitido extender hasta el 29 de junio el juicio de Tony Hernández. Incluso me contaron el otro día que además del partido de Esdras Amado López, hay otro partido que prácticamente nadie lo conoce, que está aprobado. ¿Sabes tú qué partido es? Desconozco. Ok, pero sería bueno averiguar, no me quiero desviar de la carta que está muy bonita, pero por ejemplo yo firmo a título personal como forjador del Partido Salvador de Honduras con el 1.000.000 de seguidores que tengo, pero ahí en esa carta tendría que firmar también la otra facción del Partido Liberal, que es la que dirige Carlos Flores, que es un caudillo dentro del Partido Liberal y que claramente está o mejor dicho, Luis Zelaya está en diferencias con él. Yo siento que más que esa carta, que yo no tengo ningún problema en firmarla, hay que involucrar un pacto nacional, hay que involucrar, por ejemplo, a los empresarios, hay que involucrar a las Fuerzas Armadas, hay que involucrar a las iglesias. Entiendo, presidente, pero no podemos nosotros enfocarnos en los errores del pasado. Y creo que todos hemos cometido errores, y se lo digo, yo he cometido errores, y algunas posturas, diferencias políticas que usted y yo sigo teniendo, pero sin embargo eso no me impide escuchar lo que el pueblo está diciendo. Únanse, hagan una unidad. Entonces, vuelvo y le replanteo, si usted me hace el honor, con gusto, el día, en la hora, podemos grabarlo y lo publicamos, que usted firmó y que fue el primero. Usted déjeme la tarea a mí con Luis y déjeme la tarea con don Manuel Zelaya, porque estos compromisos se los tenemos que plantear a las tres fuerzas políticas, usted, Luis y don Manuel Zelaya Rosales. Y por supuesto queda abierta para los otros partidos políticos que quieran formar parte, otros sectores que quieran formar parte. Ese es el compromiso de que un día usted firmó un acuerdo de unidad de cara a derrotar esta narcodictadura, que no es fácil, que ahí está el fraude y ahí están los obstáculos y ahí está el reto. Pero si usted me deja esa garantía, podemos decirle al pueblo hondureño, hubo voluntad para hacerlo. ¿Qué pasó después? Bueno, es una acción política, es un trabajo en conjunto, pero esta unidad debe de plantear en una mesa. Si Juan Orlando se inventa una mesa y mesa aquí, mesa para allá, entonces es necesario una mesa para rescatar Honduras, presidente. Yo, ser el primero en firmar, no tengo el ego de ser el primero en firmar, pero reitero, si tú hoy en la tarde reúnes a Mel y a Luis, no tengo ningún problema para poderlo firmar. Es más, lo podemos hacer si quieres aquí mismo, en este estudio, pero como te digo, no es el ego de ser el primero en firmar. O sea, yo ya estoy en esto desde hace 10 años, la gente sabe que yo soy anticorrupción, la gente sabe que yo no estoy en drogas, la gente sabe que yo no soy un ladrón, la gente conoce de mi honestidad, sí. Sabe que no ando en cosas chuecas, sabe que no necesito de la política, la gente lo sabe, pero como te digo, si no se involucra a estos grupos, va a ser prácticamente, ahí van de nuevo los tres políticos. No, en esto tiene que estar metida las Fuerzas Armadas, y hago un llamado a la base de las Fuerzas Armadas, porque la base de las Fuerzas Armadas son gente pobre, cuyas familias están sufriendo, y les digo, sus familias están sufriendo porque la cúpula que ustedes han tenido en los últimos 10 años es una cúpula vendida, que a cambio de dinero y de la buena situación que ustedes observan con los carros y con las casas en las que viven
y con el lujo con el cual viven es gracias al dinero del narcotráfico que les aporta Juan Orlando Hernández. Según la Constitución de Honduras, son las Fuerzas Armadas las que deben proteger la Constitución de la República y las leyes del país, y no lo están haciendo. Hablaba ayer una declaración de su excelencia reverendísima Óscar Andrés Rodríguez, el cardenal, donde prácticamente define y dice lo que está haciendo Juan Orlando Hernández, robando ellos. Incluso yo publiqué ayer un tuit donde invito a la iglesia evangélica, que no ha actuado como debería estar actuando, y te lo digo porque soy de los evangélicos originales, mi familia es de los evangélicos originales de hace 80 años, deberían las iglesias también firmar esto y apoyar este esfuerzo. Yo creo, independientemente de este documento, tiene que haber un adendum donde la iglesia dice yo me sumo, donde el COEP dice yo me sumo, las cámaras de comercio de San Pedro y de Tegucigalpa también se suman, donde se suma el gremio médico, el gremio de los educadores, los gremios, todos se suman las organizaciones sociales, la CONROA y todas las organizaciones sociales que están en Honduras, se suman a este esfuerzo, están de acuerdo con este esfuerzo. Yo no tengo ningún problema, pero tiene que ser un esfuerzo conjunto, y las Fuerzas Armadas tienen la labor histórica de demostrar de qué están hechas, y se lo digo a los mandos intermedios, ustedes tienen que darse cuenta que su cúpula es una cúpula que está perjudicando a sus familias van a ser siempre pobres si las Fuerzas Armadas siguen defendiendo a un narcotraficante que con todas sus decisiones, con todo el dinero que pasa con la droga, además de eso está autorizando 100.000 millones de lempiras para que sean gastados, no invertidos, gastados en hospitales móviles que durarán máximo 10 años. Y realmente te digo, los magistrados que colocaron ahí no entienden ni jota de tecnología, ninguno de los tres. Eso es fundamentalmente para recibir órdenes. A propósito, te cuento, se murió el que hizo el fraude, ¿sabías? Dale Vukanovich. ¿En serio? Sí, creo que murió ayer el peruano este que recibió 15 millones de dólares de Juan Orlando Hernández y anduvo quejándose y que fue prácticamente el que le dijo a los medios de comunicación que la alianza había ganado, que el resultado era irreversible. Entiendo que falleció ayer, porque Dios tarda pero no olvida. No, es que el PAC es totalmente diferente, porque el PAC era un partido que recién se había formado. Pero si usted hubiese tenido su partido, ¿va internas? Claro, pero lo que pasa es que Juan Orlando Hernández en el 2017 lo que hizo fue introducir a los cachiros. No sé si sabes tú que el esposo de la señora que hoy controla el Partido Anticorrupción es miembro de los cachiros, ¿lo sabías? Es una denuncia, sí, claro, es una denuncia. Está mencionado dentro de los 60 del juicio, de la primera comparecencia del juicio. O sea, Juan Orlando Hernández le entregó probablemente en parte de pago a los cachiros, por lo que les estaba haciendo, les entregó el Partido Anticorrupción de Honduras, para que la gente se ría de la palabra anticorrupción. Cuando fui pionero con el Partido Anticorrupción, en el mundo fue el primer partido anticorrupción que se fundó, y tengo el honor de decir que se fundó en Honduras, y lo fundamos nosotros. Pero yo a internas, por supuesto, el partido, y esto es otra cosa que quiero aclarar, si nos dan el Partido Salvador de Honduras, Nasrallah no necesariamente es el candidato. Se someterá a un proceso que no le va a costar ni un 5 al pueblo hondureño, al igual que no le costó el Partido Anticorrupción al pueblo hondureño, al igual que Salvador Nasrallah nunca devengó ni un 5 del pueblo hondureño. Ojo, yo no soy empleado del gobierno de Honduras, nunca fui diputado, nunca fui presidente, nunca fui ministro, nunca devengué un centavo del pueblo hondureño. ¿Quién más puede decir eso? Incluso de la gente de oposición. Partido Libertad y Refundación tiene creo que 30 diputados. Ellos tienen que hacer valer su presencia dentro del Congreso de la República. No tienen que esperar que sea el pueblo hondureño el que vaya contra los delincuentes que representan a los otros partidos políticos dentro del Congreso. El Partido Libre tiene funcionarios dentro del Congreso
tiene funcionarios dentro de las instituciones del gobierno, como el Tribunal Superior de Cuentas y el propio Consejo Electoral, el propio Registro Nacional de las Personas. Entonces, Libre, el partido de Mel Zelaya, está en este momento cogobernando y tiene más poder para reclamar que nosotros, que no tenemos absolutamente nada que ver con el gobierno.